Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Finanzars. Hoy contamos con un analista financiero, Eric Nesich, bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto, ¿cómo están? Buen día. Lo mismo, gracias por este tiempo para, como te decía, brindarle claridad a un contexto que la necesita. Y empecemos por el dólar. ¿Por qué lo vemos en niveles tan bajos y qué puede pasar de acá a fin de año? Bueno, el dólar está en una espiral bajista notable hace bastante tiempo, ¿no? Principalmente responde a un concepto que quiere Milei, que es el de la unificación cambiaria. Pero ¿por qué baja principalmente, ¿no? ¿Por qué se desliza tan cruentamente, ¿no? Hay tres motivos, ¿no? Uno es el efecto del blanqueo de capitales. El efecto del blanqueo de capitales, que entraron casi 23.000 millones de dólares para blanquear. Después está la baja de la inflación. La baja de la inflación, que la tenemos actualmente en un 2,7%, aunque después vamos a hablar del relevamiento de expectativas de mercado que se conoció en el día de hoy. Y también es el cambio de expectativas que hay en el mercado financiero argentino, ¿no? Porque estamos ante un nuevo paradigma, con una bolsa argentina que es de las mejores del mundo, con un Merval explotado al alza, con tremendas ganancias, y todo eso influye que el dólar se deslice hacia abajo. Pensando en esa unificación cambiaria y en el pedido de algunos referentes de la economía, pero la no respuesta inmediata todavía por parte del gobierno por diferentes motivos que tienen que ver con la reducción de la brecha todavía, las reservas y muchas cuestiones que ya vamos a analizar. ¿Ves un levantamiento de cepo en 2025 efectivamente? Sí, el cepo se va a levantar en el 2025, ¿no? Porque uno, ya no lo digo yo, lo ha dicho Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, que en algún momento del 2025 se va a levantar. Y aparte el gobierno ya dio un indicio muy grande, que es la eliminación del impuesto país, ahora pocos días más, a fin de diciembre, ¿no? Esa medida justamente representa un paso, un indicador hacia el final del cepo cambiario, que es lo que piden muchos analistas y economistas argentinos, como por ejemplo Domingo Cavallo, que viene pidiendo desde principio de año la desaparición del cepo cambiario, en lo que él entiende como que el mercado argentino necesita más libertad todavía de la que pregona Milei, ¿no? Cuando hablamos del dólar y de esta tendencia bajista sostenida, podemos ver un dólar que esté en 1.000 pesos, todavía más cerca de esos 1.000 pesos, y en ese caso, ¿qué le conviene al pequeño ahorrista? ¿Le conviene seguir apostando por el dólar pensando en estos mínimos y en que probablemente dentro de unos meses esté por encima de ese valor? Mira, el relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central conocido hoy viernes nos da para 2025 un dólar de 1.250 pesos. No son un oráculo infalible, porque en enero decían que el dólar iba a estar a 1.700 pesos, sí. El relevamiento de expectativas del mercado, ¿no? Que es todas las consultoras, analistas, economistas citados por el Banco Central. Pero dentro del espectro que tiene que ver con las inversiones, hoy nos encontramos con un dólar demasiado barato, por lo menos para mi visión, demasiado barato. Y cuando un activo financiero está tan barato, yo creo que hay que empezar a mirarlo. Hay que empezar a mirarlo porque el dólar no va a caer menos de 1.000 pesos. Claro. Es algo lógico, el dólar oficial está a 1.000 pesos y pico. No va a caer más que eso. Los financieros están 1.070, el Blue hoy está a 1.050. Sí, es el momento de comprar entonces porque está barato. Yo creo que sí, es un momento para comprar. Algunos me van a decir que no, pero ahora lo voy a fundamentar por qué. Principalmente, la apuesta al peso ha sido extraordinaria en el año 2024, ¿no? Lo podemos ver con el índice Merval explotado al alza, con las acciones argentinas explotadas al alza, tanto en Argentina como en Wall Street. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo veo un cierto techo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y puede venir alguna toma de ganancias en la bolsa argentina, con la cual hay que estar preparado. El mercado es irracional, puede seguir subiendo, incluso como lo vemos hasta con el Bitcoin, por ejemplo, sí. ¿No? Pero pensando en el ahorrista argentino, no está mal una pequeña toma de ganancias e ir pasando un poco a dólares, no digo todas las inversiones que pueda tener o la inversión que pueda tener, ¿no? Ahora nos vamos a meter en ese desglose. O sea, no está mal dolarizar el portfolio en un caso como en el cual el dólar está tan barato.
Bien, pensando en cómo diversificar, en qué hacer con el portafolio, después nos vamos a meter en algunos detalles más, pero sigo por el camino del dólar. ¿Y qué se necesita para que el gobierno levante el cepo? ¿Y en qué momento de 2025 crees que podría ser viable, teniendo en cuenta muchas cuestiones? Empezando, por ejemplo, por la cosecha y pasando también por el pago de vencimientos. Bueno, con el pago de vencimientos se está negociando con el FMI, con distintos préstamos que pueden llegar a venir, que pueden ayudar. Pero el cepo no se va a levantar ahora en enero. Está claro. No, eso está clarísimo. Yo creo que el cepo puede llegar a levantarse de acuerdo, como bien dijiste vos, ¿no? A la plata que puedan conseguir de afuera, a la plata que puedan entrar de las cosechas. Podríamos verlo entre abril, mayo, junio aproximadamente. Yo creo que hay un tiempito más de cepo cambiario todavía. ¿Y qué impacto va a haber el ciudadano de a pie con el levantamiento del cepo? Es inevitable un salto cambiario si se levanta el cepo. Yo creo que es inevitable. No vamos a ver un dólar a 1.500 pesos, pero de estos valores de 1.000 pesos yo creo que va a subir un poco. Yo creo que va a subir un poco porque es una liberalización, claro, después de muchísimo tiempo, porque tengamos en cuenta que el cepo está desde la época de Macri. Sí, Macri la época previa. Claro, en sus últimos meses Macri lo pone en el 2019, después de que el dólar se le dispara a más de 60 pesos, cuando estaba a 45. Todos los inversores recordamos el trágico 12 de agosto de 2019, sí, que es una de las caídas más cruentas de la historia de las bolsas mundiales. O sea, fíjense el daño que fue el kirchnerismo para el mercado financiero argentino, ¿no? Que la caída del 12 de agosto del 2019 está, creo que no recuerdo bien, pero es el segundo o tercer lugar de las caídas más fuertes de las bolsas mundiales. La primera creo de la bolsa de Sri Lanka, que cayó un 61%, y creo que en segundo o tercer lugar viene el Merval con el menos 50% de agosto del 2019. ¿Se equivocó el mercado? No, el mercado la vio y la revió en ese momento lo que iban a ser los 4 años de gobierno de Alberto Fernández, que terminamos con una inflación del 311%, sí, y con un país devastado y explotado por el aire. Cuando pensamos en dólar, y ya para cerrar el tema dólar, ¿qué ves entonces para el próximo año, para estos últimos meses y para el próximo año, teniendo en cuenta estos números que estabas barajando, según el informe de 1.250 pesos, según el posible levantamiento del cepo e indefectiblemente una devaluación en caso que así sea, aunque sea menor para recortar la brecha? ¿Pero qué ves a nivel general en ese sentido? A nivel general, si se saca el cepo, va a haber un pequeño salto cambiario de no grandes magnitudes. Okay. Eso está, creo que casi descontado, pero no va a ser algo trágico, algo que nos haga salir a comprar dólares como en la fiebre cuando estaba Sergio Massa, virtual presidente de facto. Pero creo que puede llegar a pasar eso en ese aspecto. Bien, Eric, ahora nos vamos a meter en el Merval, en un análisis de acciones y todo lo que ya venimos charlando también muy por arriba, pero para desglosarlo mejor. Pero antes le quiero hablar a la gente, les quiero decir que por menos de lo que vale una pizza por mes, van a contar en Finanzar Click con la asesoría de, valga la redundancia, un asesor financiero, recomendaciones por WhatsApp. Por menos de lo que vale una pizza vas a tener las mejores recomendaciones para administrar tu cartera. Y ahora sí, vamos con algunas recomendaciones en esta charla y vamos a analizar qué pasa en el Merval. Hablabas de crecimientos exponenciales, los vimos, sí. ¿Y a qué se debieron? Principalmente el cambio de expectativas. La irrupción de Milei, un tipo, primero economista. Nunca en la historia argentina hubo un presidente economista. Un hombre cercano justamente al mercado, un pro mercado, liberal. Ha sido algo sensacional para el mercado argentino, algo nunca visto, generalmente acostumbrados nosotros a los políticos tradicionales, y ahora voy a hablar como politólogo, ¿no? En el sentido del político tradicional tipo Max Weber, el político de saco y corbata, el clásico común, lo que Milei llama la casta. Nos encontramos con un outsider economista que ha sido un shock de alegría justamente para el mercado, ¿no? Financiero en general en la Argentina. Eso ha sido una irrupción fenomenal, por la cual ese cambio se tradujo en subas exponenciales, ¿no? En pesos y en dólares. ¿Te imaginas obtener más del 1000% de rentabilidad en solo un año? En Finanzar VIP lo hicimos posible.
Te presentamos un exclusivo servicio de suscripción diseñado para proteger tus ahorros y maximizar tus ganancias. Por ser miembro de Finanzars VIP vas a recibir importantes beneficios. Análisis de mercado de nuestros expertos para que sepas qué puede pasar en el mercado. También las noticias más importantes del mundo financiero para saber cómo actuar y cómo cuidar tu capital. Seguimiento en tiempo real de nuestra cartera de inversiones, qué compramos y qué vendemos en detalle. En los últimos 12 meses hemos logrado más de un 1000% de rentabilidad. Informes semanales y mensuales que te mantendrán al día sobre tendencias y oportunidades. También te brindamos encuentros semanales con expertos del sector para que despejes todas tus dudas. Todo esto y mucho más en tu WhatsApp, por mucho menos de lo que te cuesta un café por día. Para ser miembro VIP, haz clic en el enlace de la descripción o en las tarjetas y empezá a cuidar tu economía personal con Finanzars VIP. Ahora nos metemos en detalles, pero me gustaría acotar y preguntarte también, por supuesto, porque uno piensa en un economista, outsider de la política, y piensa, ese economista va a intentar manejar la macro como si fuese una empresa. ¿Y qué pasa cuando hay un país detrás? ¿Cómo ves a Milei en ese sentido? Bueno, esa es una muy buena pregunta, ¿no? Justamente, ahondando en el tema de que Milei, como economista, ve todo justamente como si fuera el análisis contable de una empresa o como un Excel. Exacto. ¿Que lo está haciendo bien? Sí, lo está haciendo bien los recortes. Eran necesarios, lamentablemente los aumentos de tarifas estaban atrasadísimos, los servicios, aunque nos duela, era necesario recomponerlo, porque estaba todo atrasado, explotado, malos servicios. Pero ¿qué es lo que pasa? Y ahora me corro hacia la política, ¿no? Y dejo la economía por un lado, ¿no? Hay que verlo desde el punto de vista social, cómo puede repercutir en las elecciones legislativas del 2025 el hecho de tanta motosierra. Por ejemplo, hay un tema muy particular, muy sensible a la sociedad argentina, que es el tema de los jubilados. Tanta motosierra a los jubilados, que es el sector más ajustado desde inicios del 2024, puede llegar a repercutir y puede tener un costo político bastante grande. Lo vamos a ver, obviamente, con el resultado de las elecciones en octubre, faltan 10 meses, pero yo creo que quizá, así como elogio una parte del gobierno, la económica, yo le digo en ese aspecto que no descuide la parte social también, porque economía y política son primos hermanos, sí, claro. Están hermanados, y no podemos separarla una de la otra, ¿no? Porque después el costo lo terminas pagando, te lo hacen pagar en las urnas. Es llamativo que una de las mayores inquietudes del votante del año pasado era la inflación, cómo frenar la inflación y cómo sobrevivir a niveles tan altos de inflación. Ahora que está bajando, de todos modos se ven repercusiones negativas en materia de salarios, en materia de ajuste y esto que venís describiendo. ¿Cómo podría impactar eso políticamente entonces, esa contradicción? Porque la inflación efectivamente está bajando. Está bajando claramente, sí. Bueno, ese es uno de los grandes capitales y logros del gobierno de Milei, ¿no? La baja de la inflación. Hoy tenemos una inflación del 2,7%, que si bien hay sectores que aumentan por encima de ese 2,7%, bueno, no me voy a casar con las estadísticas del INDEC. Por ejemplo, te tiro un solo sector, las prepagas aumentan el 6%, el 5%, el 7%, el 8%. Mirá, tengo el dato fresquito en la cabeza y de las 12 variables que analiza el INDEC, 2 midieron 1.2 que fueron alimentos y bebidas no alcohólicas y transportes. Pero subieron, por encima de ese 2.7%, servicios, vivienda, agua, gas, electricidad, combustibles 5.4, calzado y prendas de vestir 4.4 y de ahí para abajo hasta llegar a ese promedio. Es evidente obviamente y hay que confiar creo en los números que brinda el INDEC, pero ese promedio de 2.7 que dio en octubre 2024, ¿crees que se va a sostener de acá al menos hasta el próximo trimestre? Yo creo que va a ir bajando. Okay. Yo creo que va a ir bajando, vamos a ver una inflación más cercana al 2% e incluso al 1,8% de aquí a marzo aproximadamente, ¿no? Esa es una de las metas que se propuso al presidente de la Nación, ¿no? Llegar a una inflación de un 0%, lo cual es totalmente un poquito optimista, porque ni Estados Unidos tiene una inflación de esa magnitud, pero yo creo que va a ir bajando, ¿no? Y bien decís vos que, por ejemplo, ¿cómo podemos palpar
este estancamiento y baja de la inflación en alimentos y bebidas. Porque uno va al supermercado y ve que los alimentos no suben demasiado, capaz que suben 100 pesos, una cosa por el estilo, ¿no? A contraposición de otros conceptos como los servicios, bueno, sí, ropa, calzado, que bueno, eso está para hacer otro podcast, porque realmente el empresariado textil aquí en la Argentina parece que vive en otro país, con las remarcaciones de precios que hace, ¿no? Pero yo creo que va a ir bajando en el próximo trimestre la inflación, lo vamos a ver por debajo del 2%. Bien, volvamos al eje central del comienzo de esta microcharla, dentro de la charla que comenzamos, y tiene que ver con el Merval, esto que estábamos analizando, es algo que nos gusta reacción, tanto. La reacción del mercado. ¿Qué se espera de cara a, por lo menos, diciembre? Lo que queda de diciembre y el comienzo de año, en diferentes sectores, financiero, energético, que se han ido por las nubes. Sí. ¿Están lejos de su techo? Mirá, nosotros tenemos un Merval a niveles altísimos en dólares, con lo cual ya es un llamado de atención a los inversores, ¿no? Porque el techo del Merval del 2018 es de $1.800, por ejemplo. Estamos cerca ya de ese número, con las subas que hubo. El sector financiero fue el tractor, ¿no?, de este año. Las acciones del Grupo Financiero Galicia, por ejemplo, que tantos amigos míos, loteros, que les mando un saludo, están muy contentos. Pero yo creo que han subido de una manera notable, pero habría que fijarse en otros sectores ya, más que el financiero. Hay algunos otros sectores que han quedado un poco más rezagados dentro del Merval, ¿no? Especialmente hablo del sector industrial. Bien. En esa lectura, ¿por qué crees que podrían recuperar ese terreno perdido? Vos fíjate, te voy a nombrar una sola acción que, si bien ha subido en el último mes y medio, 2 meses, aún sigue bastante lejos. Loma Negra, por ejemplo. Loma Negra, que al final no la van a vender. Se habló tanto de toda la venta de Loma Negra durante todo el año, al final no la van a vender, va a seguir en manos de los Camargo Correa. Es una acción justamente industrial vinculada al sector de la construcción, uno de los sectores que más sufrió durante estos últimos años, y este año en particular con el freno de la obra pública principalmente. Yo creo que habría que ir mirando hacia esos sectores que han quedado un poco más rezagados, que están dentro del Merval, como para ir rotando un poquito la cartera, ¿no?, en ese aspecto. Por eso a mí me gusta al menos la acción de Loma, como para verlo de esa manera. Hay otros sectores, por ejemplo el siderúrgico, que está yo le sigo diciendo Ternium Siderar, perdón a todos, para mí es Siderar, yo soy de la vieja escuela de la bolsa. Ternium Siderar o Aluar también, que son acciones más vinculadas a la suba del dólar, por ser exportadoras. A esas también tengamos en cuenta que si hay una liberalización del tipo de cambio, un fin del cepo cambiario, quizá habría que apostar, no mucho, pero estar parado en esos sectores que no han subido casi en lo que va del año, ¿no?, 2024. Nosotros vemos subas del 200% en algunas acciones, y en estas no, en estas hay un 10% de suba a comparación del año pasado. Siguen casi al mismo precio, lo cual... Y teniendo en cuenta negociaciones, charlas, también presencias y gestos de Javier Milei y su equipo, ¿qué lectura haces para llegar a la conclusión esta que estás describiendo respecto de este sector puntual, para apostar en algún momento y pensar que todavía tienen mucho trecho por recorrer? Principalmente yo lo vinculo con el sector industrial por un poco el atraso cambiario, lo que hablamos por las acciones de Aluar y Ternium Siderar. Y también hay que tener en cuenta que es un sector con el cual Milei no se está llevando bien, porque la Unión Industrial Argentina justamente ha salido con los tapones de punta contra el gobierno, ¿no? Sí. Pero yo a lo que apuesto, yo soy más inversor del largo plazo. No me considero más trader, ¿viste? Yo creo que si uno tiene un resto de ahorro, debe tenerlo y esperar un buen tiempo como para que vaya creciendo directamente. Porque muchas veces, y lo digo por experiencia propia, unos en el afán de ganar, ver que uno sube, vende rápido, se equivoca, se perdió la suba, te metes en otra, perdés, todo eso. Yo creo que lo más consistente es una visión a lo Warren Buffett, ¿no? Fijarse en el price earning de las empresas, que algunos son bajos, siguen siendo bajos algunos, pese a las subas que han tenido,
y fijarse en esa parte financiera, ¿no? Como si fuera más un análisis fundamental de las acciones. Hace algún tiempo, antes de que ganara Milei o en esos meses de elecciones, el que entró al Merval en ese momento se llevó un impacto fuerte, positivo, por el crecimiento y todo lo que se vio este año. Si alguien entra hoy, ¿qué verá en los próximos meses? ¿El mismo impacto positivo? Y es una pregunta bastante difícil respuesta, ¿no? Porque está subiendo ya en máximos. Te pongo, por ejemplo, la acción de Metrogas. Metrogas, lo sé bien porque la tuve, por ejemplo, valía 300 pesos hace un año atrás. Más cuando ganó Massa en octubre. En ese momento bajó más todavía, estaba 200 pesos y algo, hoy está casi 2.700. La mayor suba la tuvo ahora en estos últimos meses, en este último mes y medio aproximadamente. ¿Qué le puedo decir al inversor que se mete en Metrogas a 2.700? Que tenga cuidado. Claro. Más no el mejor consejo que le puedo dar es que tenga cuidado, nada más. Porque si bien las empresas energéticas han tenido una política a favor con los aumentos de tarifas, con la recomposición de tarifas en general, ya la suba ha sido bastante exponencial, ¿no? Lo cual vuelvo a repetir, ¿no? Ninguno de nosotros tenemos la bola de cristal, tal vez sigue subiendo, pero desde un punto de vista, una visión un poco más conservadora, yo aconsejo un poquito más de prudencia ya en estos valores en los cuales nos encontramos con las acciones argentinas en el Merval. Por eso decía de fijarse en algunas acciones que han quedado, sí, un poco más rezagadas que los bancos y que las energéticas, digamos, claro, tipo Metrogas, Edenor, Camusi, Gas Pampeana, que está casi 4.000 pesos. Yo me acuerdo de esa acción cuando valía 5 pesos hace 10 años atrás y no operaba, por ejemplo. Era claro, un papel ultra ilíquido. A mí también me gusta hablar mucho del panel general. El panel general siempre, a mí me gustó, siempre fui más galponero, como dicen acá en la bolsa, que del panel líder, ¿no? Y en el panel general también encontramos algunas acciones que no han subido demasiado. Curiosamente también algunas vinculadas al sector industrial. Ponele Fiplasto, Rigoló, y algunas otras más. Por ejemplo, el grupo Volt no ha subido mucho, pero es porque tiene otros líos financieros internos que, bueno, no vienen más al caso, ¿no? Pero algunas del sector industrial del panel general habría que prestarles atención porque han quedado valores bastante rezagados, incluso valores casi iguales al del año pasado. Pero con este panorama en materia industrial, ¿crees que pueden llegar a recuperar terreno? Yo lo veo más como una apuesta a largo plazo, porque vos viste que cuando uno opera en el panel general te encontrás con acciones ilíquidas, es fácil entrar y es difícil salir, como dicen muchos, pero yo lo veo más como una apuesta a largo plazo, principalmente por la suba que han tenido astronómica algunas otras acciones, ¿no? Hace 6 meses aproximadamente parecía lejana la posibilidad de perforar el piso de 1.000 puntos de riesgo país. Se perforó y por supuesto que me gustaría hablar de ello y de los bonos. ¿Qué viste a nivel general? Bueno, principalmente el cambio de expectativas, ¿no?, que ha habido a nivel con el país en general, que ha cambiado un giro de 180 grados su política, ha hecho justamente que los bonos se hayan convertido en una cosa totalmente atractiva, porque hace un año atrás los bonos argentinos eran considerados bonos basura. Teníamos un AL30 en 20 centavos de dólar y hoy está en 70 centavos de dólar, por ejemplo, ¿no? Que te estoy hablando del bono más negociado con más volumen de la bolsa argentina, ¿no? Ese cambio, yo creo que de los bonos argentinos puede ser bueno. No veo justamente si a Milei le va bien, los bonos no tienen techo. Okay. Si a Milei le va bien, los bonos no tienen techo. A mí los bonos en ese aspecto me gustan, porque es una opción más conservadora, pero también el riesgo financiero, ¿no? Tan inherente al mundo bursátil, ¿no? El riesgo financiero que tenemos, vuelvo otra vez a lo mismo, está atado a la parte política, al ámbito político, sí, ¿no? Claro. Por eso es tan difícil a veces invertir en Argentina. Tan difícil y es una montaña rusa, ¿no? Porque dependés muchísimo de las elecciones, ya sean legislativas o presidenciales. Vos fijate, si uno mira el gráfico de 5 años del 2019, que es una caída brutal, así, vertical, tenemos
planchado así los 4 años de Alberto Fernández y después es una suba así. Es algo impresionante. Y todo eso es, ¿por qué es? Por la política, principalmente, ¿no? Por eso la apuesta a los bonos, si a Milei le va bien, no tienen techo. Y obviamente es una inversión más segura todavía que la renta variable. A partir de esto que decís... Y el riesgo país, sí, que me decías justamente, claro. ¿No? El riesgo país viene de la mano de esto, viene de la mano de este Obvio. Cambio político que ha hecho, y también el cambio político y económico, ¿no? Porque las medidas económicas que se han tomado en pos de recomponer la macroeconomía argentina, que estaba tan devastada, han sido beneficiosos justamente. Y eso es un logro muy grande, porque fíjate que teníamos un riesgo país en 1.500 puntos, más o menos, y hace pocos meses atrás, hace pocos meses atrás, y hoy está en cerca de 700. Llegó a 1.800. Totalmente. Llegó a 1.800. Llegó a 1.800. A partir de esto que mencionás y del análisis que acabas de hacer, me surge una pregunta que es más filosófica y que quiero que la respondas con algo más de tecnicismo y como lo venís haciendo. ¿La fragilidad entonces es política o es económica? Es política. Es política. Te lo contesto de una. Económicamente, el gobierno en un año ha hecho muchísimo. Ha hecho muchísimo. Ha hecho una ortodoxia económica fenomenal. Ha respetado los manuales de economía. O sea, a nivel económico, algunos me van a decir, sí, pero los salarios no alcanzan. Entonces, yo estoy hablando del aspecto estrictamente financiero. Claro, el Excel que decíamos al El Excel. principio. Yo te estoy hablando de las finanzas. Bonos, acciones, inversiones. Ha sido excelente. La fragilidad es política. Ese es justamente el tema, el tópico, el punto crucial que debe prestar atención el gobierno. Yo creo en 2025. El punto político, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo. Si siguen tirándose de una manera así contra algunos temas sensibles de la sociedad, no podemos ver en problemas todos los que estamos inmersos acá en el ámbito económico. Yo creo que deben de tener en cuenta eso un poquito. ¿Por qué? Principalmente porque la gente te lo va a hacer pagar en las elecciones. La gente te lo va a hacer pagar en las elecciones y hay una enorme todavía masa de votantes simpatizantes del gobierno anterior. Eso es algo que el gobierno de Macri subestimó. Y hay que aprender de los errores justamente cometidos políticamente años anteriores. El gobierno de Macri subestimó al kirchnerismo. Subestimó, yo me acuerdo muchas veces que en las redes sociales veíamos el no vuelven más, por ejemplo, ¿no? Y volvieron. Sí. Volvieron recargados, hicieron un desastre. Nos encerraron, fundieron al país en el 2020, no querían salir de una cuarentena que destruyó la economía. Yo nunca me voy a olvidar, y perdón quizás si me enojo, pero nunca me voy a olvidar de la frase de Alberto Fernández: yo priorizo la salud por sobre la economía, y destruyó un país en el 2020. No lo digo yo, lo dijo Martín Guzmán, el ex ministro de Economía. Le dije que salgan de la cuarentena y me sacaron carpeando. Hasta Felipe Solá lo dijo hace unos días atrás. Gracias PrimeXBT, sponsor del canal, por confiar una vez más en nosotros. PrimeXBT es un exchange internacional enfocado en el trading. En esta plataforma podrás participar en torneos para ganar premios en dinero real, realizar copy trading para seguir las estrategias de traders experimentados. Te dejamos el link para crear tu cuenta en la descripción del video y en las tarjetas. Gracias PrimeXBT. Ahora quédate con nosotros y continuamos con el programa. En ese contexto y saliendo de ese contexto también, ¿cuánto falta para que el país esté recuperado entonces después de esa destrucción que describiste? No, va a llevar un par de años más. Esto va a llevar un par de años más. Pero un par de años, no como yo creo que el mandato, décadas. No, en décadas no. Pero yo creo que todo el mandato de Milei, hasta el 2027, va a llevar reconstruir de a poco. Para cerrar, ¿qué significaría reconstruir el país en materia económica? Que el país funcione de manera normal, como un país desarrollado, como un país alineado con los estándares de Occidente, como los que pregona justamente el presidente de la Nación, ¿no? Con un PBI creciendo, que eso es importantísimo, de lo que no hemos hablado. Con un PBI creciendo, tenemos un PBI negativo hace años, el PBI de este año va a cerrar negativo otra vez. Sin embargo, volviendo justamente al relevamiento de expectativas del mercado,
Se puede llegar a un PBI positivo en el 2025, justamente con el PBI creciendo, con una macro ordenada, y tratando de superar el déficit fiscal. Por eso también es muy importante lo que se ha logrado a nivel de superávit. Creo que las variables económicas del país pueden seguir funcionando bien. Bien, gracias, Eric. Gracias a vos. Y gracias a ustedes también por estar una vez más con nosotros.